Saludos con todos, muy buenas noches. Saluda Jaime Rojas. El día de hoy tengo el placer de tener un invitado especial como es el doctor Sergio Castillo, especialista en ortodoncia y speaker de AD2, quien nos va a estar impartiendo su conocimiento esta noche. Y bueno, vamos a comenzar. Doctor, bienvenido. Puede ingresar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, noches para todos, todas. Vamos a iniciar. Me voy a ir yendo un poquito despacio para que se van incorporando los demás doctores, que puedan ir escuchando un poco de la plática, ¿vale? Como ya comentó Jaime, yo soy el doctor Sergio Castillo Gutiérrez. Un gusto que se puedan conectar, pues ya después son las 7, seguramente algunos siguen trabajando, algunos ya van para su casa o siguen en el consultorio, y que se tomen este tiempo para poderse pues actualizar y platicar un poco del trabajo que hacemos con AD2. La plática va enfocado sobre todo al concepto de el uso de los articuladores. El uso de los articuladores al día de hoy es una herramienta muy buena, sobre todo para la parte de diagnóstico. Actualmente, cada vez son más los cursos de oclusión, de diagnóstico, de rehabilitación, de carillas inyectadas, de carillas cerámicas, de feldespáticas, que piden articuladores. Antes no era tan común, no era tan utilizado. Yo recuerdo, pues cuando salí de la licenciatura, lo primero que hice fue un articulador. Creo que la mayoría de todos o todas, pues en algún momento de nuestra carrera hacemos eso. En ese momento, pues yo no lo veía como un error. A mí me costaba mucho trabajo articular, era un procedimiento muy tedioso. Recuerdo que utilizábamos pasta singenólica, modelina de baja función en barra, era complicado en ese momento de la historia. Entonces, al día de hoy, pues sobre todo la marca D2 tiene mucha tendencia sobre el uso de los articuladores, ha desarrollado diferentes tipos de opciones de arcos faciales para que se facilite, sobre todo si los pacientes son niños, si son adultos, si son pacientes desdentados, sin importar el problema que tenga el paciente, nosotros podemos hacer una instrumentación y articular al paciente para poder hacer el diagnóstico. Debemos de recordar que esta parte del diagnóstico es en beneficio del paciente, no es en beneficio para nosotros. O sea, a lo mejor nosotros no nos vamos a rehabilitar, nosotros no vamos a colocar un guarda, nosotros no nos vamos a diagnosticar a nosotros mismos. Lo que vamos a hacer es, de forma más correcta, diagnosticar al paciente. Estamos en una era, pues que obviamente nos alcanza la parte digital, ya no es como que en un futuro va, no, ya es un presente, ¿no? Más sin embargo, tenemos ciertas herramientas como es el articulador, de forma análoga lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que se entienda un poco el uso de los articuladores. Sobre la parte de los pacientes y sobre todo las mecánicas que se está realizando, sobre todo yo soy ortodoncista, no puedo revisar un paciente, no puedo diagnosticar un paciente si no instrumento, no articulo, si no realizo un análisis correcto de la oclusión que tiene ese paciente. Entonces, para mí, el uso de los articuladores es una herramienta muy buena para poder diagnosticar y para dar un buen servicio o un mejor plan de tratamiento a los pacientes que nos llegan a la consulta. ¿Por qué? Porque no debemos de recordar que cuando un paciente acude con nosotros a la consulta es porque ese paciente está confiando en nosotros y está confiando ese paciente en que nosotros tenemos la habilidad, los conocimientos, las habilidades para poder resolver el problema por el que asiste el paciente. En mi caso, pues son pacientes que vienen para tratamientos de ortodoncia, pacientes que vienen para tratamientos de cirugía ortognática, que en cirugía ortognática también se utiliza el articulador. Entonces, el articulador es una herramienta muy buena para la parte de diagnóstico, ¿sale? Dentro de los conceptos de los articuladores llevan muchos años, se empezaron a utilizar aproximadamente a mediados de 1950 y aquí se utiliza un concepto muy bueno que es el cual se toma como base para desarrollar los articuladores. Hay un concepto que se llama triángulo de Bonwin. La distancia, por ejemplo, de cóndilo a cóndilo son 100 milímetros y la distancia del cóndilo al vástago o a la mesa incisal son 100 milímetros. A este concepto se le conoce como de Bonwin. ¿Qué quiere decir?
que todos los articuladores que sean semiajustables están desarrollados, están diseñados bajo ese concepto, bajo ese criterio del triángulo de von Willebrand. Cuando hablamos de articuladores semiajustables, pues obviamente son articuladores que deben de tener valores promedio. ¿Valores promedio de quién? De nosotros. O sea, una distancia intercondilar promedio, debe de tener una altura el articulador, debe de tener ciertas angulaciones de la cavidad glenoidea. Entonces, cumple ciertas características que a partir de ahí nosotros lo podemos llamar articuladores semiajustables. Entonces, estos conceptos, pues seguramente desde antes que nosotros, por ejemplo, yo tengo más o menos 37 años y estos conceptos, desde antes que yo naciera, esos conceptos ya se manejaban. El problema al día de hoy es que en la odontología tenemos dos, ¿qué será? Como dos vertientes o dos lados, dos caminos. Los que creen que la articulación no tiene nada que ver con la oclusión y los que estamos convencidos, trabajamos que la articulación y el aparato estomatognático son una sola entidad y que nosotros lo que hagamos bien o mal en un diente va a repercutir en todo el sistema estomatognático y se puede ir directamente al sistema craneocervical. Y entonces ahí ya podemos empezar a tener otros problemas con los pacientes. Entonces, todas las rehabilitaciones, para que tengan buena estabilidad, este tipo de rehabilitaciones, pues se deben de trabajar y diagnosticar directamente en un articulador, sobre todo por los ejes de bisagra que también vamos a estar manejando. Conforme pasaron los años, se empezaron a utilizar otro tipo de arcos, que en este caso son los pantógrafos o los axiógrafos. Vamos a tener diferentes tipos de arcos faciales. Vamos a tener arcos faciales anatómicos y vamos a tener arcos faciales cinemáticos. Los arcos faciales anatómicos se conocen como arcos de montaje rápido. ¿Qué quiere decir? Que es muy fácil en teoría colocar el arco al paciente para tomar el registro. Y vamos a tener arcos cinemáticos que son los axiógrafos o pueden ser pantógrafos, como estamos viendo en la imagen de aquí. Este es un axiógrafo. ¿Qué me va a hacer el axiógrafo? El axiógrafo me va a ayudar a determinar la dinámica de la mandíbula. Me va a ayudar a determinar dónde está el eje de bisagra verdadero, me va a determinar el ángulo de Bennett inmediato, el ángulo de Bennett progresivo, me va a ayudar a determinar la distancia intercondilar no promedio, la que tiene el paciente, y me va a ayudar de acorde al trazado que tenga el paciente en el cóndilo, el diagnóstico que tiene la articulación. Entonces, el axiógrafo también es otra herramienta que nos va a ayudar mucho para hacer la parte de nuestro diagnóstico. Y aquí el problema del asunto, relación céntrica. Entonces, este concepto, conforme ha ido avanzando, han ido cambiando y se han ido modificando los conceptos. Por ejemplo, el concepto de relación céntrica o los primeros conceptos de relación céntrica era la posición más superior, anterior y media que guarda el cóndilo respecto a la cavidad glenoidea. ¿Qué quiere decir? Que si esta posición fuera la más posterior, superior, aquí se encuentra una zona que se llama zona bilaminar. Y esa zona bilaminar es la zona sensitiva de la articulación. Y cerca de ahí pasa un nervio que se llama aurículo temporal, que tiene que ver con el equilibrio de las personas. Entonces, si en ese caso el cóndilo tuviera que estar en la posición más superior, posterior, el paciente tendría que tener ciertos vértigos y tendría que tener problemas a nivel de la articulación y sobre todo dolor. En la mayoría de los casos, casi todo se le atribuye a un punto prematuro de contacto, que en este caso se le conoce fulcrum. Sobre todo dentro de la parte de la articulación, estos puntos prematuros de contacto son los que ayudan para que el cóndilo se salga de una posición ortopédicamente estable o de una posición centrada dentro de la cavidad glenoidea, que ahorita lo vamos a ir comentando conforme vayamos avanzando. Dentro de las características, al día de hoy ya no se le comenta o ya no se le dice relación céntrica. Al día de hoy se le conoce como articulación temporomandibular ortopédicamente estable o posición de congruencia anatómica. Entonces, esta posición de congruencia anatómica es la que nosotros tenemos que buscar determinar del paciente para poder determinar si en las características este paciente a lo mejor su cóndilo está bien posicionado y a partir de ahí darle un mejor tratamiento a este paciente, sobre todo a nivel de la articulación y del sistema craneocervical. Entonces, algo que debemos entender es que la entidad del cráneo nos va a repercutir tanto en la columna, en los pies, en la cadera, en los músculos, en los ligamentos, en todo el sistema del esqueleto. Entonces, a partir de ahí nosotros deberíamos de rehabilitar a los pacientes y debemos de entender esos puntos
que nosotros debemos de manejar, ¿ok? En efecto, existe una relación céntrica que es independiente de la posición de los dientes. Entonces, sí, el cóndilo guarda cierta posición centrada dentro de la cavidad glenoidea que nosotros conocemos como concepto de relación céntrica. Entonces, esta posición de relación céntrica o esta posición ortopédicamente estable o esta posición de congruencia anatómica, mañana no sé si vaya a cambiar el concepto, porque van cambiando conforme se va cambiando la imagenología, los elementos de diagnóstico, pues vamos cambiando diferentes elementos y a partir de ahí, pues no sé, a lo mejor de repente le ponen otro nombre. El problema es que al finalizar, nosotros hemos detectado y hemos visto pacientes que te dicen, doctor, antes del tratamiento de ortodoncia no me tronaba la articulación, me puso brackets, me empezó el tratamiento y me empezó a tronar la articulación. O pacientes que hemos conocido que le terminamos el tratamiento, en este caso de ortodoncia, y te dice el paciente, doctor, es que me truena la articulación, siento los músculos muy tensos, me dan dolores de cabeza y antes del tratamiento de ortodoncia no me... Entonces, dentro de estas características, pues obviamente vamos a estar manejando con ciertas estructuras y a esta parte, pues esto representa la cavidad glenoidea, esto representa la parte del cóndilo del temporal, esto representa el disco o el meñisco articular que, recordando un poquito de anatomía, tiene tres bandas, una banda posterior, una banda media y una banda anterior. La banda que es avascular es la zona o la parte media, que aunque es muy delgada, está diseñada en cuanto al tejido para soportar mucha compresión o fuerza, ¿ok? Entonces, obviamente, dentro de las características de los tratamientos buscamos esto. En la mayoría de los casos, cuando el problema va iniciando, los pacientes por lo general son asintomáticos o pueden tener ciertos síntomas que nosotros no los relacionamos directamente con un problema articular, como por ejemplo un dolor de cabeza o como por ejemplo dolor de cuello. O sea, muchas veces seguramente ustedes se han despertado, se han levantado, tuvieron un día pesado y al otro día despiertan y dicen, es que me duele el cuello, me duele la espalda. Y normalmente se lo atribuimos a que el colchón ya hay que cambiarlo, a que la almohada ya está viejita, esto que la almohada ya está muy dura. Se lo atribuimos a otras cosas que pueden o no tener relación, pero en esas características eso es una sintomatología. Un dolor de cabeza te lo puede provocar una disfunción de articulación, pero dolor de cabeza por lo general lo relacionamos con otra cosa. Lo relacionamos porque tuvimos un ayuno muy prolongado, porque no hemos comido, porque tuvimos mucho trabajo, porque estamos presionados y se lo relacionamos a otra cosa. Entonces, no es un signo tan característico o tan determinante para hacerle caso y por lo general preferimos como adjudicarlo a otro tipo de problemas que por lo general nosotros llegar a tener. Entonces, vamos a tener diferentes conceptos como, por ejemplo, oclusión céntrica, relación céntrica y relación tricéntrica. La oclusión céntrica, en cuanto a la parte de la definición, es la máxima intercuspidación. ¿Qué quiere decir? Es el contacto de los dientes superiores con los dientes inferiores. Es la oclusión habitual. La relación céntrica, que al día de hoy le vamos a llamar posición ortopédicamente estable o, como dice el doctor posición de congruencia anatómica es el concepto que vamos a estar manejando. Y posteriormente manejamos otro concepto que se llama relación tricéntrica. Entonces, el concepto de oclusión céntrica es la máxima intercuspidación. O sea, es cuando el paciente te pide o le pides que muerde y consigue la máxima intercuspidación, esa es una oclusión habitual, una oclusión céntrica o máxima intercuspidación. Y vamos a tener el concepto de relación céntrica, y, por ejemplo, este paciente, estamos viendo una radiografía de ATM comparativa boca abierta y boca cerrada. Dentro de las características que alcanzamos a observar aquí con los pacientes, por ejemplo, vamos a ver aquí el paciente tiene el cóndilo de la mandíbula, tiene la cavidad glenoidea, tiene el cóndilo del temporal y viene la raíz transversa. Dentro de las características, por ejemplo, esta vendría siendo la odontoides, viene la escotadura, la apófisis coronoides, el borde anterior de la rama. Aquí viene el canal del dentario, el borde posterior.
Entonces, en máxima apertura o en una apertura conveniente para hombres y para mujeres, debe de haber un contacto de cóndilo con cóndilo. Esa es la parte funcional de la articulación regular. ¿Qué quiere decir? La parte funcional de la ATM es de la mitad de la cavidad glenoidea con la mitad del cóndilo a la mitad del cóndilo del temporal. De esta parte hasta acá es la parte funcional, saludable, correcta, por la cual se debe de desplazar el cóndilo. Cuando el cóndilo se desplaza más para atrás de esa posición, pues puede haber una compresión directamente del disco, puede haber una compresión, por ejemplo, del nervio temporal. Pero si se va adelante, puede generar con ese tipo de pacientes una hiperlaxitud benigna. Entonces, es bien importante el día de hoy la mecanología. Aproximadamente, pues llevo unos 10 años abrazando esta especialidad que es la ortodoncia. Pues, obviamente, cuando en mis inicios, pues no hacíamos tanto tomografías y esos pacientes que tienen disfunción de articulación temporomandibular han existido desde toda la vida. Seguramente nosotros también hemos estado pasando en algún momento. Y pues aquí viene este tipo pues de conceptos que el articulador nos sirve, que el articulador es para sostener una puerta, que es del diablo. Híjole, si no les gusta o no les sirve el articulador, denme uno. Yo necesito muchos para los pacientes, para estar articulando, porque realmente es una herramienta muy buena que debemos de utilizar para en beneficio de nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, dentro de las características de utilidad de un articulador, nos puede funcionar para diagnóstico, planificación de tratamientos ortodónticos, de cirugía ortognática, ajustes oclusales, reductivos o aditivos, sobre todo, por ejemplo, ahorita en rehabilitación bioestética, encerados de diagnóstico, planificación ortodóntica, diseño de prótesis. Entonces, el articulador solamente tiene mucho, sobre todo, por ejemplo, que estos conceptos desde la licenciatura pues, los venimos o los venimos manejando desde hace mucho tiempo. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de arcos faciales. Hay un arco facial que maneja AD2 que se llama ES Bow. Este arco que se llama ES Bow es un arco facial que toma como referencia la línea del paralelismo bipupilar y la línea media facial. Dentro de la característica de este arco facial es un arco de montaje rápido. Es muy fácil articular con este arco facial. Entonces, en este caso lo que podemos hacer, sobre todo para pacientes pequeños, para pacientes pediátricos, para pacientes que son como un poquito complicados de manipular o de manejar, podemos utilizar este tipo de arcos faciales. La característica, por ejemplo, si nosotros tomamos este articulador y tomamos este tipo de arco facial, que es un arco facial anatómico, el registro de los modelos va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros para poder articular los modelos tomamos un registro de relación céntrica. Y ese registro de relación céntrica lo que utilizamos es para posicionar el modelo superior con referencia al modelo inferior. Entonces, lo único que vamos a hacer es cambiar el eje o el plano que estamos tomando como referencia para articular los modelos. En este arco facial vamos a tomar como referencia el plano medio facial de la cara, o sea, de la cara del paciente, y en este caso vamos a tener un plano que se llama plano axio-órbita o eje orbital. Ahí hay un concepto erróneo de que con este tipo de arcos faciales, los modelos te quedan orientados con referencia al plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt, si nosotros vemos esta parte de aquí, el plano de Frankfurt iría de aquí a acá más o menos. El arco facial convencional queda por debajo del plano de Frankfurt. Ya este plano de Frankfurt se le conoce como plano axio-órbita o eje orbitario, que más o menos pasa a 6.5 grados por debajo del plano de Frankfurt. Entonces, con este tipo de arcos faciales, los modelos no quedan orientados con referencia al plano de Frankfurt, quedan orientados con referencia al plano axio-órbita o eje orbitario, ¿vale? Que son diferentes tipos de arcos que vamos a estar manejando. Y sobre todo, los estiletes también nos pueden funcionar cuando los pacientes no tienen, por ejemplo, una altura de un nación. Este nación mide 22 milímetros, de aquí a acá mide 22 milímetros, pero vamos a tener pacientes que pueden tener un nación que mida o que tenga mayor altura, y en este caso vamos a utilizar los estiletes que deben de apuntar al orbitario, al infraorbitario,
para poder colocar el arco facial de forma correcta, sobre todo para poder posicionar los modelos y poder articular y que el caso pues, quede de muchísima mejor manera para que el diagnóstico sea más certero. Algo que tenemos que tomar como referencia también en esta parte de articuladores es que depende mucho de la pericia del operador. Cuando son las primeras veces, yo siempre lo he comentado, cuando alguien empieza o es la primera vez que va a hacer algo en su vida, que es la primera vez que se va a aventar de paracaídas, que es la primera vez que va a manejar, que es la primera vez, lo que sea. Cuando es tu primera vez, te puedes equivocar y la puedes regar. Entonces, el utilizar este tipo de articuladores, el hacer los registros, los arcos faciales, lleva una curva de aprendizaje. Que al principio no tomamos bien los registros, que al principio no tomamos bien el arco facial, pues sí, pero lleva una curva de aprendizaje. Conforme nosotros nos volvamos a ser hábiles tomando los registros, cada instrumentación de cada paciente va a ir siendo mejor uno que el otro. Entonces, nadie nace sabiendo hacer las cosas, tenemos que llevar esa curva de aprendizaje, ¿vale? Entonces, vamos a ver este tipo de pacientes, por ejemplo, es un paciente que tiene un bruxismo muy severo, recordando que vamos a manejar diferentes tipos de pacientes, sobre todo la parte del bruxismo. Vamos a tener bruxismo céntrico y vamos a tener bruxismo excéntrico. De forma muy general, el bruxismo céntrico son los pacientes que aprietan los dientes. En la mayoría de los casos, el bruxismo céntrico se puede presentar en las mañanas o durante la tarde. Y casi siempre a la persona que le sucede ese tipo de problemas se da cuenta cuando está apretando los dientes. Estamos, por ejemplo, estoy colocando brackets, estoy, no sé, fotopolimerizando, estoy haciendo una profilaxis y de repente me doy cuenta que estoy apretando los dientes. Ese es un bruxismo céntrico. Y el bruxismo excéntrico, como su nombre lo dice, son movimientos excéntricos de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Son los pacientes que rechinan los dientes. Y el rechinido, por lo general, es nocturno. Pues normalmente les digo, bueno, si tú estás dormido, pues ¿cómo te vas a escuchar que estás rechinando los dientes? Entonces, casi siempre ese rechinido, pues lo escucha la persona con la que estás. Les digo, puede ser pues el esposo, la esposa, la novia, el novio, la amante, no lo sé, pero la persona con la que duerman, esa persona por lo general pudiera determinar si tiene o no tiene bruxismo excéntrico, ¿vale? Entonces vamos a ver estas características de los pacientes que no son en cuanto a la parte normales. Alcanzamos a ver los cracks sobre la parte del esmalte en esta imagen. Son pacientes que tienen cracks en el esmalte. Entonces, esos pequeños cracks en el esmalte lo que pueden generar es una hipersensibilidad. Entonces, dentro de las características de estos pacientes, pues por lo general, aunque si no conocemos bien el tema, lo que hacemos es colocar, por ejemplo, barniz de flúor. O le colocas, por ejemplo, algún tipo de el Climpro, fosfato amorfo de calcio, Recalden, no lo sé, cualquier producto que te ayude a remineralizar. Pero el problema no es que remineralicemos, el problema es que algo está pasando en la oclusión que lo que está generando es que se está microfracturando el esmalte. Este tipo de lesiones son muy, sobre todo, características de pacientes que aprietan los dientes o que tienen bruxismo. A este tipo de lesiones que alcanzamos a ver aquí en la imagen se conocen como atracciones y por lo general el tratamiento antes de, si el paciente no tiene dolor, necesitamos trabajar el problema articular. ¿Por qué? Porque si el esmalte, que es el tejido más duro del cuerpo humano, la misma oclusión o el trauma oclusal lo fue rompiendo, las primas del esmalte o los prismas los deshizo, ¿qué te esperas? Que al colocar un composite, al colocar una amalgama, al colocar un ionómero de vidrio, no se pueda volver a fracturar o inclusive la pieza que le coloque se pueda llegar a por completo. Entonces, es bien importante, si el paciente tiene dolor, obviamente hay que atenderlo. Hay que ponerle un ionómero de vidrio, hay que colocarle algún tipo de producto como por ejemplo Climpro, que ya lo hemos comentado, para quitarle el dolor. Pero si nosotros no trabajamos el problema oclusal, el problema articular, esas restauraciones se van a terminar por caer en algún momento o se van a romper o se van a despegar. ¿Vale? Entonces, en la mayoría de los casos, cuando trabajamos con los pacientes, aquí estamos platicando sobre todo dentro de la parte de la oclusión. Tenemos oclusión céntrica y tenemos relación, en este caso, relación céntrica. Entonces, en teoría, esa es una imagen en sentido sagital
que cuando el paciente, por ejemplo, tiene un punto prematuro de contacto, a la mandíbula no le gusta morder únicamente con un solo diente. ¿Qué va a generar? Pues obviamente al haber un punto de contacto, la mandíbula se va a desplazar. Puede ser hacia adelante, hacia los lados, no lo sé. Aquí únicamente estamos viendo un plano de la cara que es el plano sagital. Entonces, para simular el movimiento, quiere decir que en este caso el punto prematuro choca en los dientes y la mandíbula se va a desplazar en este caso hacia adelante. Entonces, obviamente, al desplazarse hacia adelante y hacia arriba, el cóndilo se tiene que ir hacia atrás y hacia abajo. A esto nosotros lo conocemos como distracción condilar o distracción condilia. Ahorita lo vamos a comentar. Entonces, nosotros podemos revisar esto directamente dentro del articulador y estamos hablando de pacientes que tienen una parafunción cuando la fuerza de masticación va por arriba de los 100 kilogramos de fuerza. Al día de hoy hay estudios de pacientes que tienen problemas de disfunción de articulación temporomandibular, tienen problemas de bruxismo, que llegan a morder, ya sea nocturnos, de 200 hasta 300 kilogramos de fuerza. Pues imagínense 300 kilogramos de fuerza al masticar, pues solamente se van a generar todos este tipo de cracks, todos este tipo de lesiones, las carillas que ponga se van a fracturar, las restauraciones, los implantes, todo por un trauma oclusal. Entonces, en la mayoría de los casos, este tipo de problemas con lo que inicia es con un problema muscular o con un dolor muscular. En la mayoría de los casos hay hipertrofia y genera una incoordinación muscular. Seguramente lo hemos visto, lo hemos platicado con algunos pacientes o cuando llegan a la consulta. Hay pacientes que uno le pide al paciente, por favor, ¿puedes desplazar tu mandíbula hacia el lado derecho? Y tú ves que el paciente, o ustedes ven que el paciente lo intenta y no puede. Y entonces, en lugar de la mandíbula moverse hacia el lado derecho, se mueve hacia el lado izquierdo o derecho-izquierdo. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene una incoordinación muscular. ¿Qué quiere decir? Que todos los músculos en ese momento están contracturados. Para poder morder, para poder masticar de forma adecuada, bilateral y alternada, debe de haber una coordinación de los músculos, una coordinación muscular. Entonces, cuando abrimos, ciertos músculos se contraen y otros se relajan. Y cuando cerramos, pasa lo contrario. Y a eso se le conoce como coordinación muscular. Entonces, en la mayoría de los casos, el síntoma puede ser dolor muscular, puede ser una hiperactividad de los músculos y puede haber dolores de cabeza. Entonces, en la mayoría de los casos inicia así. Y como se los comenté hace rato, este tipo de problemas en la mayoría de las situaciones lo relacionamos con otra cosa. El dolor de cabeza lo relacionamos con otro problema. Posteriormente, si no le hacemos caso a estos síntomas que son los iniciales, porque vamos a tener dos tipos de disfunciones. Vamos a tener disfunción muscular y vamos a tener disfunción articular. Entonces, esto, si no le hacemos, que es la disfunción muscular, nos vamos a ir a la disfunción muscular. O sea, primero inicias con la disfunción muscular. Si no se le hace caso, si no lo diagnosticamos y no lo detectamos, nos vamos a pasar a la disfunción articular. Y entonces, dentro de la parte de la disfunción articular, pues ya vamos a generar chasquidos, crepitaciones, deformación estructural del cóndilo, de la cavidad glenoidea, de toda la parte del sistema estomatognático y dolor o malestar. Si no le hacemos caso a la parte articular, se te fueron los músculos, se te fue la articulación, ahora se va a ir directamente a los órganos dentarios. Puedes generar o puede haber una hipermovilidad, puede haber un desgaste excesivo, una migración dentaria a fracciones, como ya lo vemos en la imagen, y fracturas de restauraciones de dientes o de cúspides, o de bordes incisales, como también lo habíamos comentado en algunas imágenes. Entonces, dentro de la parte, pues vamos a utilizar diferentes tipos de férulas oclusales o spleen, que son pequeños dispositivos, que son dispositivos ortopédicos que nos van a ayudar a mejorar la relación cóndilo-disco. Y entonces esa relación cóndilo-disco me va a ayudar o le va a ayudar más bien al paciente a que mejore la relación de los músculos, la relación de los ligamentos, la relación oclusal, para que ese paciente articularmente y cervicalmente a nivel del sistema estomatognático, ese paciente esté más en equilibrio. Y a partir de ese equilibrio, ahora sí empezamos, al menos, por ejemplo, en la parte de la ortodoncia, a mover los dientes. ¿Para qué? Para que los tratamientos de ortodoncia tengan mayor estabilidad con el pasar del tiempo. Entonces,
Por lo general, pues obviamente los spleen, los guardas natológicos, vamos a encontrar diferentes tipos de guardas. En literaturas, en escuelas, en artículos, existen diferentes tipos de guardas. De forma muy general, vamos a tener guardas permisivos, vamos a tener guardas directrices y vamos a tener guardas pivotantes. Un guarda permisivo es un guarda que solamente tiene puntos de contacto, no tiene huellas. ¿Para qué me va a ayudar este guarda? Para que la mandíbula se desplace libremente. Y tenemos los guardas directrices. Los guardas directrices lo que van a generar es que al tener huellas, cuando el paciente mastique o muerda, la mandíbula se va a trabar en una posición en específico. Y por lo general esto me puede ayudar en problemas intracapsulares. Entonces vamos a tener diferentes tipos de guardas, guardas natológicos, guarda mago, guarda de reposicionamiento anterior, de reposicionamiento posterior, y hay una infinidad de guardas. Lamentablemente, a veces, a todos los casos que te llegan con disfunción de articulación temporomandibular, los quieres manejar con guarda natológica. Y ahorita lo vamos a ir comentando dentro de las características del paciente, ¿vale? Entonces, por lo general, el principal objetivo de utilizar un guarda es proporcionar de manera temporal una posición estable ortopédicamente. Se puede utilizar para reorganizar la actividad neuromuscular, o sea, generar una coordinación de los músculos, y por lo general el tratamiento con sting es reversible y no invasivo. En estos casos, por lo general los guardas, o en general, spleen, guardas, férulas, que son sinónimos, tienen una eficacia entre el 70-90%. ¿Por qué? Porque no todos los problemas de disfunción de articulación temporomandibular son de origen dental. Hay otras enfermedades, por ejemplo, como la osteoartrosis, osteoartritis, artritis reumatoide, que te puede generar problemas a nivel de la articulación temporomandibular, obviamente por la parte del hueso de las articulaciones, pero que el origen no fue el diente. Entonces, no todos los problemas que presentemos en la boca o a nivel de la articulación temporomandibular quiere decir que forzosamente la culpa la tuvieron los dientes. En un porcentaje alto sí, pero vamos a encontrar casos que no es correcto, y por eso nosotros debemos revisar a los pacientes. Existe un medicamento que se llama Orangelar. Esto lo venden aquí en México. Es un medicamento de un colágeno realizado de tipo 2. De forma muy rápida lo voy a comentar. Tenemos dos tipos de colágeno. Tenemos tipo de colágeno tipo 1 y tenemos colágeno tipo 2. El colágeno tipo 1 es el que va más hacia la piel, hacia el cabello, hacia las uñas. Y el colágeno tipo 2 es el que va más a nivel de las articulaciones. Pueden ser las articulaciones de los dedos, el codo, los hombros, las rodillas, ¿sí? La articulación temporomandibular. Entonces, este tipo de medicamento es un complemento para los pacientes que tienen problemas de disfunción de articulación mandibular. La pregunta: ¿cuánto tiempo se debe de utilizar un guarda natológico? Todo el día. El paciente únicamente se lo tendría que retirar solamente para comer y para para lavarse los dientes. Y cuando el paciente se retire el guarda para cepillarse o para lavarse los dientes, el paciente no debe de generar contacto de diente con diente. ¿Por qué? Porque si el paciente otra vez vuelve a generar un contacto de diente con diente, se activa o se reactiva otra vez el sistema de protección muscular. Entonces, recordando la mecánica o la biomecánica de la mandíbula va a tener una mecánica en cuanto a palancas de trabajo de tipo 3. La resistencia serán los dientes, la fuerza serán los músculos y el punto de fuerza será el cóndilo. Entonces, por ejemplo, en filosofía Roth, cuando tomamos un registro, la parte anterior, estamos cambiando el punto de apoyo de atrás hacia adelante. Entonces, de una palanca de tipo 3 la estamos convirtiendo en una palanca de tipo 1. Y esto hace, o ese movimiento hace, que el cóndilo se vaya hacia arriba y hacia adelante, que en teoría sería la tentativa descéntrica o la relación céntrica. Por eso tomamos diferentes tipos de registros. No solamente para articular se va a tomar el registro de relación céntrica, como lo hacen en filosofía Roth Williams. Va a depender mucho del diagnóstico del paciente. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un paciente que el cóndilo está hacia adelante, hacia arriba, y ya hay una perforación del disco articular o hay una compresión del disco articular, y tú tomas el registro de relación céntrica con Roth, pues obviamente al proyectar el cóndilo hacia adelante y hacia arriba, le vas a dar en la torre al disco articular. Entonces, en esos casos, se toma un registro en oclusión habitual
Se hace un guarda para desinflamar el disco y posteriormente se pueden tomar los registros de relación céntrica como ROT, o si está muy inflamado el disco articular, al paciente se le toma un registro con avance mandibular para descomprimir. Entonces, a veces ahí, pues cuando llevamos ciertas filosofías, creemos, por ejemplo, que todos los pacientes forzosamente deben ir con la ROT over centric, no es cierto. ¿Vale? Entonces ahí tenemos que tener cuidado con los pacientes. Por ejemplo, vamos a ver esta pacientita, es una pacientita que tiene una clase 3, tiene una relación molar de clase 3, tiene una mordida cruzada anterior, vemos sus fotografías, evidentemente es una paciente clase 3, aquí tenemos su oclusión habitual y aquí tenemos la relación céntrica. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar un paciente, creamos o no creamos en la filosofía ROT, sobre todo en la parte de la articulación, nosotros tenemos que entender que cuando hay un punto prematuro de contacto, que puede ser anterior, puede ser posterior, depende del paciente, al chocar el punto prematuro de contacto, la mandíbula se va a desplazar. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando habían revisado a la paciente, ya la habían revisado dos ortodoncistas previos antes de que yo la pudiera revisar, y todos habían llegado a la conclusión que el paciente era quirúrgico. Y a simple vista, pues dirías, pues es quirúrgica la paciente. Entonces vamos al posicionamiento de la mandíbula, vemos, por ejemplo, la posición de la cuello, esta parte, cómo se va inclinando, que obviamente inclina la cara hacia adelante para poder mejorar su respiración, la vía aérea. Y en relación céntrica es una paciente que nos queda borde con borde. Entonces, el plan de tratamiento que le dimos a esta paciente fue un procedimiento que llamamos disyunción con ortoimplantes. Colocamos un guarda en la parte inferior con una guía anterior para tener un efecto como de plano inclinado, poder llevar el maxilar hacia adelante y poder reposicionar la mandíbula hacia atrás, mientras el procedimiento de la terapia de guarda, que aproximadamente en 5 meses, le hicimos la disyunción en la parte superior con corticoperforaciones. Terminamos las corticoperforaciones, hicimos la disyunción, terminamos la terapia de guarda, borde a borde, y a la paciente le colocamos ortoimplantes en corredor bucal. Entonces, en este caso, al colocar los ortoimplantes en corredor bucal, lo que hicimos fue generar una distalización de toda la arcada inferior y colocamos elásticos de clase 2 para evitar la apertura del plano o la parte posterior, porque cuando nosotros colocamos ortoimplantes en corredor bucal y hacemos este tipo de distalizaciones, el plano oclusal va a rotar en sentido horario. Entonces, al colocar elásticos de clase 2 de canino a molar, en la parte posterior se va a generar una rotación horaria. Entonces, la rotación antihoraria y la rotación horaria se neutralizan y se genera una distalización en cuerpo, traslación. Entonces, vemos al paciente cómo quedó después de la terapia de guarda y al finalizar el tratamiento de ortodoncia con los brackets. Sus retenedores fijos, y vemos otra paciente igual, es una paciente que es una clase en la parte posterior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, presenta las arcadas muy cuadradas, arcada superior, arcada inferior. Volvemos a hacer el procedimiento de instrumentación, lleva terapia de guarda, terminamos la terapia de guarda, hacemos los ajustes. Aproximadamente los guardas se deben de ajustar cada 7 días en promedio, pero se pueden ajustar cada 15 sin tiempo, pero lo correcto es que sea una vez a la semana para ir reposicionando la mandíbula. También vamos a tener estos dispositivos que se llaman shims. La marca AD2 los manejan, que son estos dispositivos shims, y manejan una cera para que la cera se pueda pegar directamente con el guarda, con el acrílico, o si son impresos con la resina, que debe de ser biocompatible, para poder posicionar y para poder ajustar de forma más correcta. Posteriormente hacemos un procedimiento que se llama conversión cefalométrica. Hay dos tipos de conversiones, abiertas y cerradas. Hacemos una colocación de brackets, hacemos unas llaves de transferencia y hacemos el posicionamiento de los brackets. Entonces, primero esta paciente desprogramamos la articulación temporomandibular, llevamos una posición ortopédicamente estable. Posteriormente, al cambiar la posición de la mandíbula, hicimos una conversión cefalométrica y en esa conversión cefalométrica hicimos el diagnóstico final y el plan de tratamiento del paciente para saber qué tipo de mecánicas íbamos a realizar con este paciente.
colocamos brackets de autoligado e iniciamos la mecánica. En este caso se utilizaron también ortoplantes, se colocaron topes céntricos en la parte posterior para mantener también la relación céntrica. Empezamos a alinear, empezamos a nivelar. Se hizo una distalización con ortoplantes en cresta infrasigmática, corregimos la línea media, resalte sobre mordida y terminamos el caso del paciente. Vemos otra paciente, también es una clase 2. Sobre todo en este caso hicimos su análisis, alcanzamos a ver estas deformaciones que tienen aquí, que son las abstracciones que estábamos platicando. Esa paciente también tiene problemas articulares. Hacemos el análisis digital. A lo mejor las nuevas generaciones ya hacen todo digital, pero los que ya llevamos un poquito más de tiempo en la ortodoncia, pues todavía lo hicimos de forma, todo lo hacíamos análogo, toda la instrumentación, el BTO, todo, ¿no? Hoy en día, pues ya las herramientas que tenemos en cuanto a la parte de diagnóstico nos facilitan esa parte y aparte en las presentaciones se ve más padre, ¿vale? Entonces, hacemos la desprogramación del paciente, terminamos la terapia de guarda y después de la terapia de guarda iniciamos de ortodoncia. Siempre en estos casos lo manejo con topes céntricos, o sea, topes en relación céntrica. Colocamos ortoimplantes en la parte posterior superior para distalizar y rotar el plano en sentido horario y poder cerrar la mordida. Colocamos arcos trenzados para mejor asentamiento. Y entonces, dentro de los pasos de la instrumentación, pues debemos de tomar unas buenas impresiones, ya sea de forma digital o de forma convencional, análoga, pero si lo vamos a hacer de forma convencional, se sugiere que sean polivinil siloxano para que cuando tomemos la impresión, pues obviamente la anatomía del diente sea la más correcta. Pues hoy en día, pues sí, tenemos la parte digital, pero hay doctoras que todavía no tienen acceso a una impresora, a un escáner, y no por eso no quiere decir que están haciendo mala odontología o mal ortodoncia. Entonces, todos deben de ir avanzando a la velocidad que puedan, pero hay que ir avanzando. Entonces, se toma un registro de oclusión habitual, que lo tomamos con una cera dura calibrada, hacemos una desprogramación, que en este caso se llaman cepoloides, tomamos el registro, en este caso de relación céntrica de la Power Rod, y iniciamos la instrumentación. Se articulan los modelos superiores, 1, 2, dependiendo de dónde vayamos a colocar el guarda. Colocamos nuestros registros de relación céntrica, colocamos el modelo inferior. Este articulador de AD2, ese es un articulador de segunda generación. Al día de hoy ya estamos en la quinta generación, que es un articulador muy bonito. Ahorita les voy a enseñar las fotografías. Pero bueno, digo, yo inicié con mi articulador de segunda generación, pero no por eso quiere decir que no es muy bueno y ahí lo sigo teniendo. Hacemos todo el procedimiento, todo el protocolo de la instrumentación. Este es nuestro registro de CPI en relación céntrica. Posteriormente tomamos el registro de oclusión habitual. Y en este caso, por ejemplo, la discrepancia del punto azul al punto rojo es la distracción condilar. Entonces, ¿en qué casos o para qué me sirve esta herramienta? Este articulador que se llama MCD, el MCD quiere decir medida de la distracción condilar. Entonces, ¿para qué me sirve el MCD? Bueno, el MSD es un elemento de diagnóstico. Entonces, el MSD me ayuda a sacar un promedio. Entonces, determinando este promedio, cuando el promedio es de 2 o mayor a 2 milímetros, el paciente lleva terapia de guarda. Si el paciente tiene menos de 2, pero tiene sintomatología, el paciente lleva guarda. Y en la transversal se tolera una discrepancia de 1 milímetro. Pero cuando la discrepancia es de 1, 2, 3, 4 o mayor de 4, el paciente es quirúrgico. Entonces, este aditamento que se llama MCD es un elemento de diagnóstico articular, de diagnóstico para la terapia ortodóntica. Entonces, obviamente, si conjugas el articulador con el MCD, son herramientas muy buenas para la parte del paciente. Entonces, la pregunta también sería, ¿a quién le compete el problema articular? O sea, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el doctor, doctora, área de la odontología que le compete ver la articulación? Yo recuerdo que cuando estudiaba odontología,
dentro de la parte de odontología general, veía el sistema estomatognático. Entonces, al perio, los pacientes que les llegan tienen articulación temporomandibular. Al implantólogo, los pacientes que les llegan tienen articulación temporomandibular. Al protecista, los pacientes que le llegan tienen articulación temporomandibular. Al ortodoncista, tienen articulación temporomandibular. Estudiamos odontología, a todos los colegas, las colegas del área de odontología, nos compete el sistema estomatognático, ¿vale? Entonces, no hay que estarnos aventando ahí la bolita que a ver a quién toca. Entonces, hacemos la instrumentación, volvemos a hacer otra vez el encerado del guarda. Es mera arte al día de hoy hacer un guarda. Hoy en día ya pues con lo digital está un poco más sencillo hacer este tipo de procedimientos, pero al finalizar, estas son las bases de lo digital. O sea, todo lo análogo al día de hoy son las bases de lo digital. Entonces, hacemos la instrumentación, hacemos la desprogramación, hacemos los ajustes y después de desprogramar al paciente, ahora sí nos empezamos con la terapia de guarda. Entonces, por ejemplo, vemos este paciente, esta es la cavidad glenoidea, este es el cóndilo del temporal, la raíz transversa, esto representa el conducto auditivo externo, aquí viene la cavidad, el cóndilo del temporal, perdón, la escotadura y la apófisis coronoides, esta es la mitad del cóndilo del temporal y esta es la mitad del cóndilo de la mandíbula, o sea, hay una dislocación del cóndilo o hay una distracción condilar y después de la terapia del guarda, el paciente nos queda cóndilo del temporal con cóndilo de la mandíbula dentro de la parte de la articulación. Vuelvo a repetir, al día de hoy, doctor, la tomografía, espérame, estos pacientes ya tienen muchos años que los atendimos y antes no veíamos tanto y no le hacíamos tanto caso a la tomografía como al día de hoy. Al día de hoy no atendemos pacientes y el paciente trae tomografía, entonces les digo, luego a veces las nuevas generaciones vienen un poquito, no recuerdan que hubo algunos antecedentes. Entonces, hacemos conversiones cefalométricas abiertas y cerradas, hacemos un BTO, hacemos la planificación del caso clínico, y en este caso, por ejemplo, cuando hago una instrumentación, dentro de la parte del articulador también realizo la colocación indirecta de brackets, en este caso de forma análoga, de forma convencional, y continuamos con el tratamiento de ortodoncia. Obviamente esto va a generar que el paciente tenga mayor estabilidad a nivel occipital y a nivel articular y sobre todo en beneficio del paciente. Entonces, en estos casos también me ayuda para hacer un procedimiento o proyectos de cirugía ortognática. Les voy a presentar el último caso. Esta paciente presenta o llega a consulta porque tiene dolor a nivel del oído, tiene mareos, tiene ciertos ruidos a nivel de la articulación. Vemos su fotografía oclusal, hacemos su plan de tratamiento, su BTO, su diagnóstico, máxima apertura, en este caso tendrá una apertura como de 33 más o menos, la regla que también manejamos de la marca AD2. Hacemos la instrumentación del paciente con los registros, la desprogramación. Después de la desprogramación, vemos al paciente cómo nos queda después de la terapia de guarda y volvemos a hacer otra vez otra instrumentación que es un montaje final. Para comparar el montaje inicial con el montaje final para ver cómo quedó el paciente de guarda. Y en este caso utilizamos el arco IS-Bow, que es un poco más fácil, con unos lentes que también se llaman lentes de COIS, para poder orientar perfectamente la parte del arco facial. Esta es la línea media facial, entonces estos lentes me ayudan a posicionar de forma un poquito más certera el arco IS-Bow, sobre todo cuando uno no tiene mucha habilidad, pues a veces pueden colocar un poquito mal el arco facial si no tenemos mucha habilidad. Entonces colocamos los BiTaps, utilizamos también la cera Dela, cera calibrada, y procedemos a hacer la instrumentación del paciente en sus modelos. Entonces, en este caso es un poquito más fácil hacer la instrumentación con los pacientes o de dispositivos con este tipo de articulador. Y en este caso, pues es el articulador de quinta generación. Es el último que ha salido dentro de la parte de AD2. Hacemos la instrumentación,
hacemos el montaje de ambos modelos, volteamos el articulador, colocamos nuestro registro final y recordando que este tipo de articuladores pues se van a manejar con platinas magnéticas, por consiguiente en este caso, perdón, ya no tenemos que hacer los split cast. Anteriormente cuando las platinas no eran magnéticas teníamos que hacer los split cast o los transformadores de split cast. Y en el articulador puedo tener perfectamente una vista como si estuviera viendo la boca de adentro hacia afuera y ahí me permite ver perfectamente los contactos sucursales que yo tengo. Hacemos el MCD, medida de la distracción, y este es el CPI final que obtuve de la paciente después de la terapia de guarda. Centramos el cóndilo, después aproximadamente de 6 meses de tratamiento con el guarda y posteriormente sigue la terapia de guarda. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Fue una plática enfocada al uso del articulador AD2, sobre todo para la parte de diagnóstico, sin importar el área en la que nos encontremos, si somos ortodoncistas, si somos protecistas, rehabilitadores, periodoncistas, porque pues al finalizar todos nuestros pacientes tienen articulación temporomandibular. Doctor, ¿cómo está? Sí, tenemos una pregunta. Le voy a dar la palabra a la doctora Andrea Ortiz. Un momentito. Sí, dime, Jaime. Doctora, ¿cómo está? ¿Puede activar su audio? Bueno, la pregunta de la doctora, ¿de qué manera determina el tiempo de uso de la guarda y durante este tiempo que dure la terapia con guarda lo revisa cada 15 días? ¿Cómo vamos determinando si el paciente va funcionando con el guarda? Con las etiquetas del MCD. Entonces, cuando viene el paciente asiste a consulta y hacemos el ajuste del guarda, al finalizar el ajuste, al paciente tenemos que tomarle un registro de relación céntrica o tentativa decéntrica. Y con ese registro de tentativa decéntrica, nosotros vamos a ir viendo cómo se va, por ejemplo, este punto representa el centro del cóndilo. Entonces, nosotros vamos a ir revisando al paciente cómo el cóndilo se va posicionando, va subiendo, y cuando el MCD o el punto del MCD, el mismo punto marque 2 o 3 veces en el mismo punto y ya no haya cambio de esa. Entonces, en este caso, pues el MCD nos sirve mucho para ir viendo cómo el cóndilo se va posicionando hacia ese cambio de relación céntrica para poder rehabilitar posteriormente. Entonces, cada ajuste tenemos que hacer una toma de... ¿No se le escucha, doctor, o ya terminó de responder la pregunta? Ya Oye, terminé de responder. tenemos otra pregunta de la doctora Mayra Astudillo. Dice, doctor, ¿nos puede Uh-huh. decir qué férulas son las indicadas según el diagnóstico? La férula va a depender dentro de la parte del diagnóstico de la tomografía, que era lo que les comentaba. Por ejemplo, si nosotros tenemos pacientes en el CPI, el paciente, el cóndilo me sale proyectado hacia atrás y hacia arriba, pues si el cóndilo, yo tomo un registro de relación céntrica de la ROT, pues este cóndilo lo voy a proyectar más para arriba. Entonces, no sería conveniente en nuestros pacientes colocarle este tipo de guarda. Tenemos que ver el diagnóstico de la tomografía, tenemos que ver el CPI, tenemos que valorar la sintomatología, porque vamos a encontrar diferentes tipos de férulas. O sea, por ejemplo, un guarda que conocemos como guarda mago o goma, que es una guía ortopédica maxilar anterior, ese guarda hace que el cóndilo en 3, 4 días se vaya hacia adelante y hacia arriba. Pero si tu cóndilo ya está proyectado hacia adelante y hacia arriba, vas a comprimir el disco articular e inclusive se podría llegar hasta perforar el disco articular. Entonces, tenemos que generar varios elementos de diagnóstico y al finalizar hacer un resumen para saber qué tipo de terapia le compete o le conviene.
Listo, Jaime. Tal vez, doctores, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan acerca de la charla al doctor Sergio. Tenemos un par de minutos y he dejado información de nuestro sitio web, de redes sociales como Instagram, Facebook en los mensajes y cualquier inquietud o preguntas que tengan, pueden enviar cualquier inquietud por medio de las redes sociales o en medio de WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta? No, al parecer no hay preguntas, doctor. Sergio, le agradezco muchísimo por su tiempo, por haber compartido sus conocimientos acerca del uso del articulador acerca del articulador con problemas de articulación temporomandibular. Espero tenerle una nueva charla que nos comparta y nos ayude a resolver cualquier inquietud que tengan los doctores. A todos, muchas gracias nuevamente y espero que tengan una excelente noche. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego.